Mi nombre es Ryan, y me enteré de la traición de mis padres de la misma manera en que la mayoría descubre un robo de identidad, a través de una llamada telefónica que me heló la sangre. Era un jueves por la tarde. Estaba en mi oficina revisando planes de expansión para mi empresa de logística cuando mi asistente tocó la puerta. Hay un caballero de Artfield Financial en la línea 1. Dice que es urgente, sobre tu hipoteca. Fruncí el ceño. No tengo hipoteca con Artfield. Pero contesté la llamada de todas formas. El hombre al otro lado era profesional pero firme. Señor Morrison, le habla James del departamento de cobranza de Artfield Financial. Llamo por sus pagos atrasados de la hipoteca. Ya tiene 90 días de retraso y necesitamos discutir opciones antes de proceder con la ejecución hipotecaria. Creo que hay un error. No tengo hipoteca con su banco. Hubo una pausa. Señor, nuestros registros muestran una hipoteca en 4827 Willow Creek Drive a su nombre y número de seguro social. El préstamo se adquirió hace 7 años por 380,000 pesos. Se me cayó el estómago. 4827 Willow Creek Drive. La casa de mis padres. La casa en la que crecí. Envíenme todo, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Todos los documentos, todas las firmas, cada papel relacionado con este préstamo. El paquete llegó al día siguiente. Al extender los documentos sobre la mesa de juntas, la magnitud de la traición se volvió clara. Ahí estaba mi firma, o más bien, una falsificación de ella, en los documentos de préstamo de hace 7 años. Pero eso no era lo peor. Mezclados con los documentos falsificados estaban documentos legítimos, un poder notarial que había firmado a los 18 años cuando me enlisté en el ejército, otorgándole a mis padres autoridad para manejar mis asuntos mientras estaba desplegado. Lo había firmado en una tarde apresurada antes de partir a entrenamiento básico, con mi madre llorando sobre la necesidad de hacer todo por si acaso. Lo había olvidado. Al parecer, ellos no. La hipoteca original era de 380,000 pesos. Pero con los años, habían refinanciado 2 veces, sacando más dinero cada vez. El saldo actual era de 542,000 pesos en una casa que hoy valdría tal vez 400,000 pesos. Habían estado usando mi crédito, mi nombre, para financiar un estilo de vida que no podían pagar. Me quedé en mi oficina hasta pasada la medianoche, mirando esos papeles. Mis padres, quienes me habían enseñado a valorar la honestidad sobre todo. Que me habían dado largas charlas sobre responsabilidad financiera. Que me hicieron conseguir un trabajo a los 14 años para aprender el valor del trabajo duro. Habían robado mi identidad y hipotecado su casa a mi nombre. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y luego a mi contador. El daño era mayor que la hipoteca fraudulenta. Mi puntaje crediticio había caído en picada. Había tarjetas de crédito que nunca abrí, todas al límite. Un préstamo de coche para un BMW que nunca conduje. Deuda total a mi nombre, 638,000 pesos. Necesitas presentar un reporte a la policía, me aconsejó mi abogado. Esto es robo de identidad, simple y llanamente. Tus padres probablemente enfrentarán cargos criminales. Lo pensé. De verdad lo pensé. Pero en cambio, hice otra pregunta. ¿Qué se necesitaría para comprar Artfield Financial? Ella rió. Luego vio mi rostro. ¿Hablas en serio? Totalmente serio. Artfield Financial era un banco regional pequeño, que cotizaba en bolsa pero estaba en problemas. Tenían unas 40 sucursales en 3 estados, activos por unos 2.80 pesos mil millones. No era enorme para estándares bancarios, pero sí importante. Más importante, eran vulnerables. Préstamos malos, mala administración, acciones en el piso. Ryan, incluso con tus recursos, hablamos de cientos de millones de dólares. Tengo recursos, dije en voz baja. Y tengo socios que podrían estar interesados. Lo que mis padres nunca supieron, lo que nunca les dije, es que la empresa de logística era solo una pieza de mi portafolio. El ejército me enseñó disciplina y estrategia. La Hayville me puso en la universidad. Pero fue un encuentro casual con un emprendedor tecnológico durante una entrega lo que cambió mi vida. Necesitaba a alguien que manejara el cumplimiento para su plataforma de e-commerce.
Construí una solución que lo impresionó lo suficiente como para ofrecerme acciones en lugar de solo un contrato. Esas acciones se convirtieron en millones cuando su empresa salió a bolsa. Reinvertí sabiamente, startups de tecnología, bienes raíces, un fondo de cobertura. A los 32, mi patrimonio neto se acercaba a 9 cifras. Pero vivía modestamente, manejaba una camioneta y dejaba que mi familia pensara que solo me iba bien con el negocio de entregas. Durante los siguientes 3 meses, ensamblé discretamente un consorcio de inversionistas. Movimos ficha en octubre, lanzando una adquisición hostil de Artfield Financial. La junta resistió al inicio, pero teníamos los números. En diciembre, yo era el accionista mayoritario. En enero, presidente del consejo. No me instalé inmediatamente como presidente del banco, eso habría sido demasiado obvio. En su lugar, contraté a una veterana respetada, Margaret Chen, para dirigir operaciones diarias. Pero me aseguré de que entendiera que ciertas cuentas requerían atención especial. Mientras tanto, mis padres seguían viviendo su mentira. Habían conseguido dinero temporalmente, probablemente de la hermana de mi madre, quien siempre había sido blanda, para ponerse al corriente con algunos pagos. Pero sabía que no duraría. Las cuentas eran demasiado altas, el agujero demasiado profundo. La llamada que esperaba llegó en marzo. Mi madre, con voz cuidadosamente alegre. Ryan, cariño. Hace tanto que no sabemos de ti. Tu padre y yo nos preguntábamos si podrías venir a cenar el domingo. No les hablaba desde que descubrí el fraude. Siempre estaba de viaje por negocios, cada vez que llamaban. Pero ahora era momento. No puedo ir a cenar, dije. Pero tengo una propuesta de negocios para ti y papá. ¿Pueden reunirse conmigo en Artfield Financial en el centro mañana a las 2? ¿El banco? ¿Por qué? Solo estén ahí. Pregunten por la oficina de Margaret Chen. Podía escuchar la confusión en su voz, pero también alivio. Probablemente pensaron que iba a confirmar algo, ayudarlos a salir del lío. Después de todo, eso hacían los buenos hijos, ¿no? A la tarde siguiente, llegué temprano al banco. Margaret había despejado el piso ejecutivo, dándonos privacidad. Me senté en su oficina, mi oficina, en realidad, revisando una vez más el alcance completo del fraude de mis padres. 638,000 pesos robados en 7 años. Crédito destruido. Confianza obliterada. A las 2 en punto, seguridad llamó. El señor y la señora Morrison aquí para ver a la señorita Chen. Hagan que suban. Los escuché antes de verlos, la voz confiada de mi padre diciéndole a la secretaria que estaban ahí para una reunión importante sobre refinanciamiento. La risa nerviosa de mi madre. El din del elevador. Luego se abrió la puerta y entraron. Mi padre con su mejor traje, el que usaba en la iglesia en Pascua. Mi madre aferrando su bolso como un salvavidas. Miraban alrededor, probablemente preguntándose dónde estaba la señorita Chen, hasta que me vieron. El silencio se prolongó 10 segundos. 20. El rostro de mi madre pasó de confusión a reconocimiento y finalmente horror. La boca de mi padre se abría y cerraba como pez fuera del agua. Siéntense, dije en voz baja. Se sentaron. Saqué una carpeta y la deslicé sobre el escritorio. Cada documento. Cada firma falsificada. Cada préstamo fraudulento. Cada tarjeta de crédito que abrieron a mi nombre. Todo está aquí. Mi madre comenzó a llorar. El rostro de mi padre se puso rojo, luego morado. Ryan, hijo, ¿podemos explicar? No. Mi voz estaba tranquila, controlada. 7 años en el ejército, 15 en los negocios. Aprendí a mantener la emoción fuera de mi voz cuando más importaba. No tienen derecho a explicar. Tienen derecho a escuchar. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al centro de la ciudad. ¿Saben lo que hace el robo de identidad a alguien? ¿Saben que casi pierdo mi primer contrato importante porque mi crédito estaba demasiado mal para conseguir una fianza de cumplimiento? ¿Saben que tuve que explicar a los inversionistas por qué su revisión de antecedentes mostraba impagos y cobranzas? Estábamos desesperados, susurró mi madre. La economía se desplomó, el negocio de tu padre quebró. Íbamos a perder la casa.
Entonces robaron a su hijo. Íbamos a pagar. La indignación de mi padre era casi risible. Una vez que las cosas se arreglaran. ¿Con qué? Me giré para mirarlos. ¿Con el BMW que compraron a mi nombre? ¿Con las tarjetas de crédito que llevaron al límite? ¿Con el dinero que sacaron de la casa 2 veces? No tuvieron respuesta. Esto es lo que va a pasar, continué. Van a firmar estos documentos transfiriéndome la propiedad de la casa. Van a firmar confesiones admitiendo el robo de identidad. Y luego se van a sentar aquí mientras decido si los hago arrestar. No lo harías, dijo mi padre, pero su voz temblaba. Somos tus padres. Fueron mis padres cuando robaron mi identidad. ¿Fueron mis padres cuando arruinaron mi crédito? ¿Fueron mis padres cuando sacaron un préstamo usando un poder notarial que firmé para servir a mi país? Mi madre sollozó más fuerte. Los hombros de mi padre se hundieron. Pero, dije, y ambos levantaron la vista con esperanza desesperada, no los voy a arrestar. No porque merezcan clemencia, sino porque me niego a dejar que me hagan tan cruel como ustedes han sido. Empujé otro juego de papeles sobre el escritorio. Este es un contrato de arrendamiento. Pagarán renta a precio de mercado por vivir en la casa, 2,200 pesos al mes. Cada pago será reportado a las agencias de crédito con sus nombres reales. Si se atrasan, serán desalojados. Si dañan la propiedad, serán desalojados. Si siquiera intentan abrir otra tarjeta de crédito a mi nombre, no solo serán desalojados, serán procesados legalmente. Ryan, empezó mi padre. Señor Morrison, lo corregí. En este edificio, soy el señor Morrison. Oh señor. Oh presidente del consejo. No soy su hijo. Su hijo era alguien a quien podían robar sin consecuencias. Ese hijo ya no existe. ¿Cómo? La voz de mi madre apenas era un susurro. ¿Cómo compraste un banco? Casi sonreí. Casi. El hijo que pensaron que fracasaría. El que valía la pena robar porque nunca lograría nada. Ese hijo construyó una empresa de 300 millones de pesos. Ese hijo tiene socios de inversión que confían en él con miles de millones. Ese hijo compró este banco específicamente para poder sentarse en esta silla, en este momento, y mostrarles exactamente a quién traicionaron. La siguiente hora fue de papeleo. Firmas. Transferencias de propiedad. Admisiones de culpa. Mis padres firmaron todo sin discutir, derrotados por darse cuenta de lo que hicieron y lo que habían perdido. Al prepararse para salir, mi madre se giró en la puerta. Ryan, señor Morrison, alguna vez, podremos. Eso depende de ustedes, dije. Me robaron 7 años de mi vida financiera. Tal vez en 7 años, si demuestran que pueden ser confiables, podamos hablar de reconstruir la relación. Hasta entonces, son inquilinos. Nada más. Se fueron sin decir una palabra más. Eso fue hace 2 años. Han pagado la renta puntualmente. Mi padre consiguió trabajo en una ferretería. Mi madre trabaja como recepcionista. Ahora manejan autos usados y viven dentro de sus posibilidades. El BMW hace mucho que desapareció. Contraté una empresa de administración para manejar el alquiler, así no tengo que interactuar directamente con ellos. A veces paso frente a la casa y veo a mi padre cortando el césped o a mi madre cuidando el jardín. Se ven mayores, disminuidos. El peso de las consecuencias envejece a las personas. Margaret Chen sigue dirigiendo las operaciones diarias de Artfield Financial, pero yo participo en las decisiones importantes. Hemos recuperado el banco, enfocándonos en préstamos éticos y programas de educación financiera. Hay algo poético en usar un banco construido sobre prácticas depredadoras para ayudar a la gente a evitar la trampa en la que cayeron mis padres. La Navidad pasada recibí una tarjeta de ellos. Sin dinero, sin regalos, solo una nota escrita a mano. Lo sentimos. Te amamos. Esperamos que algún día puedas perdonarnos. No respondí. El perdón aún no me corresponde darlo. La confianza, una vez rota, no se reconstruye con tarjetas de felicitación ni pagos puntuales. Pero quizá algún día. En otros 5 años, cuando los 7 años que me robaron hayan sido devueltos en tiempo, si no en dinero.
Hasta entonces, soy dueño de su casa. Soy dueño de su banco. Soy dueño del poder en nuestra relación. Y aunque eso suene frío, incluso cruel, es mucho más amable que lo que ellos me hicieron. Robaron a su hijo y pensaron que la pobreza me dejaría sin poder para responder. Se equivocaron en ambos casos. La verdad es que comprar un banco para confrontar a tus padres es excesivo. Innecesario. Probablemente la definición de sobrepasarse. Pero cuando alguien roba tu identidad, arruina tu crédito y traiciona tu confianza, a veces la única respuesta adecuada es voltear todo el tablero. ¿Querían mi nombre en su hipoteca? Está bien. Ahora mi nombre está en sus avisos de desalojo si se atrasan. ¿Querían usar mi crédito? Está bien. Ahora yo controlo totalmente su acceso al crédito. ¿Querían pretender que todavía era el joven indefenso de 18 años que firmó ese poder notarial? Está bien. Ahora saben exactamente cuán poderoso me he vuelto. Algunos dirán que fui demasiado lejos. Que la familia merece perdón, segundas oportunidades, clemencia. Y quizá tengan razón. Tal vez debí simplemente presentar el reporte policial y dejar que el sistema lo resolviera. Tal vez debí alejarme por completo. Pero no lo hice. Compré un banco. Compré su casa. Compré el control. Y cada mes, cuando ese pago de renta llega a mi cuenta, siempre puntual, siempre exactamente 2,200 pesos, me recuerda que a veces la mejor venganza no es destruir a quienes te hicieron daño. Es mostrarles exactamente lo que perdieron cuando decidieron que tú valías menos que el dinero.